De acuerdo, Reina. Por favor, manda a llamar a Mauricio. Ya está aquí. Pregúntale si nos permite ayudarle. Sí, dice que sí. De acuerdo. Él ya me pasó una lista de, de energías que él trae. El miedo de qué color es. Es negro. Es negro. Que te pase una imagen de lo que le provoca miedo. Tiene miedo al fracaso, miedo a estar solo, miedo a no ser feliz, dice, a no vivir, ser feliz. Miedo al futuro, le tiene miedo al futuro. Esos son sus miedos. Sí, Y ya no te escucho. Uh-huh. de acuerdo. Enséñale cómo quitarse esa Uh-huh. energía del miedo. Lo retira de su cabeza, ¿Sí? de toda la cabeza, de su cara, de sus ojos, de su pecho, sus brazos, sus piernas, desde la cintura hasta abajo. Y la espalda, toda la espalda también. ¿De acuerdo? Ya lo retiro. Pregúntale cómo se siente. Si hubo algún cambio. Sí, dice que sí, pero está detectando otras energías. No sé si te las mencionó, pero las está... Ahorita que se fue el miedo encubría otras energías. Exacto. Y dice que se siente más ligero, pero está redescubriendo otras energías que estaban escondidas. Sí, seguramente sí me las dijo. Ahorita vamos para allá. Seguimos Uh-huh. con la depresión. La depresión tiene muchas facetas. ¿De qué color es la depresión? En la boca, la nuca, ¿De la qué color? espalda. ¿De qué color? Es roja. Que te pase una imagen de lo que le provoca depresión. Es lo mismo que lo que le provocaba el miedo. El miedo al futuro, el pensar en el futuro, en que no ha logrado sus objetivos. A ver, aquí vamos a ir. Siente que no ha sido feliz, Oh, que no te, ha sido pleno. que te lleve a la causa raíz de esta depresión. A ver, ¿a qué evento te lleva? Que te lleve al origen. Lo veo como de 6 7 años. ¿Sí? Está al parecer con su mamá y él como que va hacia la escuela, o sea, va a estudiar, va a algún lado. Y no le gusta ir a ese lugar, a donde va a estudiar, no le gusta. No se siente como relegado, menospreciado. No le gusta ese lugar, no le gusta ir.
Sí. Y ahí se generó todo, como una baja autoestima y miedo también. Y el miedo, ahí nació también el miedo. Oh, Sí, ok. no te escuché, si dijiste algo no lo escuché. Sí, me estoy conectando otra vez con el paciente. Se cortó y la Ajá. estamos conectando. Bien. Eh, Pregúntale al paciente qué sentía a esa edad, a los 7 años. Ciertamente bajo autoestima. Sí, no le gusta ver ese lugar, le daba miedo, le daba inseguridad. Ahí obtuvo el miedo, el rechazo, la pena, mucha pena, sentía pena, vergüenza. Claro. Observa si recibía ayuda de su familia. No, él trataba de no comentarles, de no decirles, solamente no mostraba interés y callaba, o sea, callaba lo que sentía, pero no le gustaba ir, porque su mamá o quien lo mandaba a estudiar lo veían con mucha ilusión, Claro. pero no sabían lo que él estaba viviendo ahí, era algo que no le gustaba. Ok, de acuerdo. Vamos a seguir revisando y regresamos a este evento de la baja autoestima a los 7 Uh -huh, años. uh -huh. Entonces, que se retire esa depresión. Es muy extenso, está, este, ya, ¿Ya lo hizo? sí. Pregúntale cómo se siente. Dice que se siente como desnudo porque era lo que él conocía. Se siente como si todo se le fue. Eh, eh, Dice que ahora se siente vacío, pero Ahorita vamos a equilibrar. que quiere entender. Sí, Sí, dice que quiere entender la sesión, solamente se siente, pero él me dice, me siento como desnudo, sí, como si me hubieran quitado todas las plumas. de acuerdo. Ahorita Uh -huh. equilibramos las emociones. Bien, ahora busca la tristeza. ¿De qué color es? Lo que pasa es que ahorita que sacó la depresión, sacó tristeza, sacó soledad, sacó angustia, era parte de la, eran complementos de la depresión. Por eso Exacto, tarda un poquito, por eso él dice que se siente vacío. correcto. Revisa la ira. ¿De qué color es? Es morada, casi negra, morada negra. En sus, es ese color. Que te pase una imagen de qué le provoca la ira. Siente que ha pasado por cosas injustas. Siente que ha sido injusto el trato para con él. El medio ha sido agresivo con él.
eso lo que le causa el enojo, la rabia. Se siente que ha sido muy atacado. Ok. Que se la retire. Y me dices de dónde se la retira. ¿Y perdón? Y me dices de dónde se la retira. Ok. De la mandíbula inferior, las sienes, la lengua, la garganta, el pecho, los brazos, las manos, la espalda alta y la parte de atrás de sus piernas. Ok. ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo. Ahora busca la rabia. ¿De qué color es? Si es que aún la tiene. ¿A qué, perdón? La rabia. Ah. Mandíbula inferior, puño de las manos, brazos, hombros, ¿De qué color es? cabeza, morada. Que te pase una imagen de lo que le provoca la rabia. A ver si coincide con la ira. Sí, es lo mismo. Correcto. Que lo retire. De la nuca también. Ya. Dice que se siente cansado, agotado. Pero es por todo lo que se le está retirando. Era como que si eso lo mantuviera de pie, esas emociones. Sí. Revisa Pero si... dice que se siente más ligero. Excelente. Revisa si aún tiene preocupación. Sí, ¿De qué color es? gris. Que la retire. La retira de su cara, de su garganta, de su pecho, su estómago, aparato digestivo, intestinos, el hígado, ¿no? Brazos y manos, palma de sus manos y de la planta de los pies. De acuerdo. Lo retira. Finalmente revisa si aún tiene la impaciencia. No, ese ya no. Ahora está calmado, está tranquilo. De acuerdo. Ahora vamos a equilibrar las emociones. Que su espíritu sabio te diga qué necesita para equilibrar lo que se le ha quitado, esos huecos que quedaron. Dice que es certeza, paz, serenidad, confianza en sí mismo, sabiduría, paciencia, control. Él llama control, o sea, como autocontrol. Sí. Mucha paciencia, dice.
conocimiento, sabiduría. Busca camino, luz, una guía. Sí. Y alegría. Quiere sentir alegría en su corazón. No quiere estar triste, ya deprimido. Sí. Él quiere mucha alegría, disfrutar de la vida. Ok. Que lo rellene cada hueco. Con eso que él escogió es lo que necesita para equilibrar las emociones. En la terapia es lo que buscamos, equilibrar las emociones. Ya está elevando su vibración. Sí. A manera de equilibrando. Sí. El equilibrio nos lleva a elevar vibración. Está distribuyendo la energía en sus emociones, equilibrando, transmutando. Está sintiendo una gran paz, una relajación. Está teniendo la experiencia de nuevas emociones. No la había tenido antes. Para él esta terapia va a superar realmente las expectativas. Porque él solamente estaba pidiendo unas cosas, pero se le están dando más, se le está estabilizando. Si lo repites, ¿estabilizado? Está Okay. muy sorprendido. Oh. ¿Mm? Sí, de acuerdo. ¿Lista? Ya, Bien. lista. Ahora pasemos a revisar su cuerpo en busca de cosas que no le pertenezcan. Tiene los intestinos de su parte derecha. Es como en el... Son los intestinos. ¿Qué es? Tiene algo ahí. Observa si es una energía. No, es un implante. Es un implante. Le tiene ahí como oscuro, como si le estuviera contaminando esa parte de los intestinos de su lado derecho. Tiene otro en el esófago. Tiene otro en el cuello o nuca. Uno en el cuello y otro en la nuca. En la cabeza también tiene como si lo hubieran empaquetado el cerebro, si lo tuviera envuelto en algo. Sí. Y tiene la abrazadera en la cabeza también. Y conecta con cables que van a dar a la espalda alta, a su espalda alta, de la cabeza a la espalda alta. Y esa envía órdenes por la columna vertebral. ¿Esa abrazadera qué le provoca? Pregunta. Es una manera de manipularlo, de controlarlo, someterlo. Más que nada, someterlo es como para manipularlo, para alterarle las emociones de baja vibración. Manda las órdenes, recorren la espina dorsal. Pregunta si le causa dolor en todo el cuerpo.
Si le causa dolor en todo el cuerpo. Sí, le causa agotamiento, cansancio. De hecho, eso le causa también desesperación. Le activa la desesperación, porque él siente esa energía que contrarresta de lo que él quiere hacer y lo que solamente le permite. Lo limitan. Sí. Lo limitan. ¿Qué más? ¿Qué más observas? Esa abrazadera conecta con la espina dorsal, pero también lo tiene sujetado del cuello también. Lo dirigen a donde ellos quieren nada más. La vista, es decir, le controlan la mirada, por así decirlo, los movimientos. Lo llevan, lo conducen aún en contra de su voluntad. Por eso es la desesperación que él tiene, porque está yendo en contra de su naturaleza. Vaya. Porque está siendo manipulado. Esta abrazadera que tiene en la cabeza también tiene conexiones de cables y tiene una placa pequeña en la espalda alta y conecta con esas dos placas. Le controlan mucho el habla también, el de la expresión, el expresarse. Le cuesta mucho trabajo expresarse, se lo controlan también y eso le ocasiona, de hecho eso le ocasiona angustia, dolor, presión. El que tiene en el esófago, sí. También es un chip, un implante. Sí. Ese lo debilita, le debilita, lo hace sentirse cansado, abochornado. Y el que tiene en los intestinos le causa dolor. ¿En esa parte? Sí. Haz de cuenta que es como un activador de dolor, le irradia. De hecho, le irradia hacia la parte alta de su estómago, hacia arriba, tiene radiaciones. Como si detectara algún fallo y ese chip lo agudiza. Sí. Es un distractor también. Es para distraerlo. Ok. Como cuando él se quiere revelar, a él le dan ahí. Oh, de acuerdo. De ahí que por eso, de ahí le viene la rabia, la ira, la tristeza y por tanto la depresión, la impaciencia, el miedo. Sí, lo tienen muy sometido. Ahora, y él lo sabe y sí. sabe que cuando él no hace lo que ellos quieren o que se resiste, entonces viene como la implantación de castigos y es por eso también el miedo que él tiene. Oh. Que te pase una imagen de a qué edad, más bien, qué tipo de seres son los que le han colocado estos implantes. Cinco o 6 años. Sí, cuando él empezó a sentir ese miedo, esa angustia por tener que ir a la escuela, a un lugar donde había más niños o alguna clase de algo, pero había más niños. Solamente que ahí iban también, él veía mucho el contacto de los niños con sus papás. Es como un colegio, una escuela. O sea que desde esa edad en que empezó a sentir la depresión a los 7 años, pero es decir, si esto ocurrió a los 5, tardó 2 años en sentir realmente la depresión, en provocarle la depresión.
Un par de años. Bueno, es que la depresión que tiene actualmente es, o sea, ese es el origen, Exacto. pero se fue manifestando durante el tiempo. Exacto. Al momento en que él se vio, lo que se vio afectado en esa edad fue su autoestima. Fue su autoestima, fue el miedo, empezó a conocer energías bajas. Ahí fue donde él las percibió. Y al momento que él como niño las percibe, lo detectan y lo implantan. La implantación comenzó con el control. Él sintiéndose controlado, empezó a generar todo esto que le estaba pasando. Pero ciertamente ese es su origen. Sí. Correcto. Dame una De hecho, imagen. estos seres estaban ahí en la escuela. Estaban ahí en la escuela y fue donde lo captaron. Mencióname los seres. ¿Qué tipo de seres? Veo un reptil. Veo dos grises y veo como una masa oscura. Aparentemente no tiene forma, pero está ahí en la escuela. Oh. ¿Sabes cómo es? Como si se representara la travesura o la maldad. Esa masa. Sí, la travesura o maldad representa como esa masa. Esa masa controla de alguna manera a los niños, los hace aparecer como lo que provoca, lo que viene, me dicen que es lo que viene provocando el bullying. Oh, claro. Es esa masa que está ahí. Observa. Y se alimenta de los niños, de la energía de los niños, de las travesuras, por así decirlo. Sí. Sí. Observa qué estaba haciendo el niño cuando llegaron ellos. Estaba él solo, ¿no? Como en un área donde, como si fuera en un área, una, donde están los de intendencia, o sea, donde no hay mucho movimiento de niños, donde están el personal de la escuela, él alejándose, o sea, él alejado de acá. Sí lo puedo ver que tenía uno o dos amigos así como él, pero no le garantizaban a él seguridad porque también eran como de alguna manera también niños que no se sentían a gusto también ahí. O sea, eran niños como de alguna manera relegados. Y él no sentía mucho apoyo con ellos. De hecho, más bien ellos se apoyaban con él. Por eso esa emoción de impotencia, de que no era justo. Él de alguna manera cargaba con esas emociones de querer, de no poderse defender y de ver también que había otros niños que necesitaban también de la ayuda. Ok. Aquí cabe mencionar que es la percepción del niño. Es la percepción del niño, él es lo que está percibiendo. Ciertamente los niños no se equivocan, pero sí tienden a engrandecer las cosas por la afectación que tienen. Sí, claro. Y pues en esa misma afectación, en ese mismo sentido, como ellos perciben, se afectan. Y porque su energía empieza a vibrar en esas emociones y pues una consecuencia más es esa, que hay seres que están ahí nada más captándolos, provocando a unos para que presionen a otros. Exacto. Y sea ahí todo un enredo, ¿no? Un círculo. Sí.
el hecho de que él no quisiera ir a estudiar a esa escuela. Observa si le hacían bullying. Mira, él ya traía problemas de autoestima, o sea, ya empezaba, pero él empezó a observar, o sea, él empezó a observar y él mismo empezó a sentirse como no merecedor, pero fue desde que él comenzó a ver y pues bueno, lo generó dentro de su inocencia, lo generó atrayendo esas emociones, sintiéndolas y luego pues bueno, llegaron estos seres para aprender a apresarlo, ¿no? Sí, sí, pero él ya traía, o sea, ya iba con miedo, ya empezaba a ver, a sí, observar, empezó a observa. que no, y empezó a ver cosas que no le parecían. Y no solamente ahí en la escuela, sino desde afuera. Él percibía el ambiente, la gente. Observa cómo llegaron ellos a implantarlo. Estaba en esa área Intendencia, como ok. un pasillo donde no había más niños. Donde no, de hecho, también había otros dos niños también que estaban siendo implantados. Él vio cuando los implantaron. Entonces, Están dos niños también por ahí, al parecer en las mismas circunstancias. Y él se acercó, pero estaban implantando a los otros niños. Y pues bueno, también a él lo hicieron. él pudo ver eso. Sí, él pudo verlo. De hecho, los tres sabían, se veían, se observaban y sabían, pero fue un secreto entre ellos. Al menos dos niños más, sí. ¿Cuál de los tres seres que me mencionaste le colocó los primeros implantes? El gris es el cabeza de corazón. Oh, Él es medio cruel, él es cruel. sí, De hecho, es el que me estaba picando la cabeza hace ratito. sí, claro. También anda por acá. Eh, en fin, hay que elevar la vibración. Él lo hizo por indicaciones de reptiliano, pero ahí estaba el reptiliano. De hecho, el reptiliano era quien los elegía a los niños. Oh, Había varios niños ahí que estaban eh, implantados, solamente que eran diferentes situaciones. Unos eran implantados para dañar a otros. sí. De hecho, no solamente dañar a compañeros, dañar en su medio, a sus familiares. O sea, eran niños muy indisciplinados. Y otros eran implantados para hacerlos sufrir, o sea, era ahí su alimento de ellos. Era como su gran, él dice, íbamos a ordeñar. Vaya. Quisiera entrevistar a la masa. Quizá ese tipo de masas hay en cada escuela de todo el mundo. Quisiera preguntarle eso. Pregúntale qué está haciendo. Dice que trabajando. Pregúntale si le gusta su trabajo. Sí. Pregúntale si hay uno como él en cada escuela. Sí, más de uno, dice. En cada escuela Más de uno. de cada país, en todo el mundo. Sí. Dice que en promedio uno por cada 3, 4 aulas. Uno cada 3 de 4 Por aulas. cada 3 o 4 aulas. ¿Qué raza son? Pregunta.
Dice lúpudos. Lúpudos. Lupo. Lúpudos. ¿Lupo o lupu? Lúpudos. Lúpodos. Lúpudos. Con pu. Exacto. Lúpudos. ¿De qué origen estelar son ellos? Los lúpudos. Dice que han hecho de la tierra su hogar. Antes de venir a la tierra, ¿de dónde vienen ellos? Dice que se están procreando aquí en la tierra. O sea, él dice ser de la tierra. Fue procreado aquí en la tierra. Pregúntale, ¿en qué consiste el juego que él hace, que le divierte tanto? Hacer que se peleen los niños. Crear conflictos. Tensiones. Dolor. Enojo. Ira. Contagian al planeta de preocupaciones. Por eso él aprendió ahí todo eso. Todas esas emociones las aprendió él ahí. El paciente. Sí. Él provoca en ellos tristezas, enojos, rivalidad, envidia, racismo. Impotencia, prepotencia. Dice que él provoca eso. Pregunta, ¿qué tipo de niños él no puede influenciar? Niños luz. Niños luz, pero con padres con conciencia abierta. O sea, es decir, hay niños luz que sus papás no tienen conciencia, entonces ni siquiera los entienden. Son niños luz con padres de conciencia abierta. Es decir, niños equilibrados. Sí, con padres, familias equilibradas. Oh, de acuerdo. Sí, pero no se refiere tanto a la que dice, esa, no tanto a la imagen papá, mamá, hijo, sino que están a cargo de seres luz, pero ya conscientes de ello. Sí. Quien está a su resguardo, quien los tiene a su resguardo, tiene conciencia amplia. Es a lo que se refiere, no menciona tanto así como una familia ejemplo, como lo que se cree ejemplos, no. Claro. Simplemente seres con otro nivel de entendimiento. Correcto, que los guían y están al cuidado de ellos. Así es, sí, y sobre todo estén en la energía, la vibración esté resguardada, protegida, por así decirlo. Claro. Vibren igual. Ahora pregunta, ¿a qué niños es muy fácil manipular? Igual, niños luz. Cuando no son reconocidos, cuando no son identificados. Son los que prefieren ellos. Para desde ese instante bajarles la vibración. Oh. Y son vibraciones
dice él, son vibraciones más nutritivas. Entonces infringen un poco y él les da mucho, porque lo engrandece. Por eso decían que era la percepción de él. O sea, porque él es muy sensible. Los niños luz son muy sensibles. Cuando no están, no están a resguardo de seres que los entiendan, son presas fáciles de estos seres. Y son los preferidos, ¿verdad? Sí. Preguntarle sobre nuestro paciente, sobre ese niño de 5 o 6 años. ¿Qué nos puede decir de él? Es un niño noble. De hecho, no le decía a sus papás lo que él estaba viviendo. Se quedaba callado. Él entendía, él veía que sus papás con gusto lo enviaban, o sea, lo apoyaban. Él era muy sensible. Tenía carisma. Antes de llegar a ese lugar, él creía que iba a ser feliz. O sea, antes de llegar a ese lugar, él tenía muchas expectativas de vivir la vida en su conciencia ampliada. Pero se topó ahí con eso vinieron más porque empezó a ver a su alrededor también la misma hostilidad de alguna manera. Pero aquí me muestra el niño que él es muy sensible. O sea, sí pasaban cosas, pero él las veía más agresivas, por así decirlo. Él mismo, de alguna manera, él fue haciéndose un poquito menos y bueno, esto provocó que estos llegaran y totalmente lo controlaran. Sí. Que esto el adulto, el paciente adulto lo vea. De niño ya veía a estos seres y cómo estaban implantando a sus compañeros. Pero no puedo hacer nada. Ahorita como adulto puede ayudar a De ese hecho, niño. cuando le implantaron ni puso resistencia. O sea, Vaya. no puso, era muy obediente, muy dócil. No puso, en esa edad, no Claro, puso claro. resistencia. Sí, la nobleza de un niño de 5 o 6 años. De hecho, había fila, él estaba en una fila, ya vi. Había fila y estaban pasando y los Oh, estaban implantando ahí sin... vaya. Ahí. Uh-huh. Como regalándoles dulces en las manos. Sí, no como cuando van y los vacunan, Oh, que los tienen formaditos. vaya. Uh-huh. Caramba, bien. Entonces, que el paciente adulto se dé cuenta de todo. Sea consciente de lo que estaba pasando, de cuál era Sí, su está condición, llorando, el adulto. está llorando. Sí, el adulto está viendo. Tampoco está poniendo resistencia, está viendo, entendiendo cómo los niños están siendo abusados, dice, desprotegidos. Sus padres no se enteran, ni siquiera saben lo que está pasando. El mundo no sabe lo que está pasando, dice. O sea, esto existe y está ahí y nadie lo ve y los niños están desprotegidos. Es lo que él está diciendo. Y llora mucho. Porque solamente se le está mostrando, o sea, es parte de su pasado, de sus memorias, pero se le está proyectando, lo está viendo. Sí. Entonces, ya habiéndose hecho consciente, él puede cambiar eso. Uh-huh. Salirse de la fila cuando lo estaban implantando. Y más que eso, él debe elevarse en vibración. Sí, Debe sí, empoderarse del se niño. sale, se retira de la fila y empieza a... Es que él sabe hacerlo. Y él solito empieza a elevar su vibración.
empieza a tener recuerdos bonitos. Y se abraza, o sea, él solo se abraza. Y se hace invisible. Él se hace invisible. Puede hacerlo. Excelente. Se hizo invisible. Pregunta su origen estelar para poder hacer eso. Que la gente entienda, no todos los niños pueden hacer eso. Dice Sirio. Ok, de acuerdo. Pero se hizo invisible. Y sigue ahí, no se mueve, pero está invisible. Solamente está elevando su vibración. Y estos seres ya lo detectaron, pero no lo pueden ver. Porque eso lo debe hacer de manera continua. Como va todos los días a la escuela, eso lo debe hacer todos los días. No es de un día. Ellos implantan todos los días. Para que resulte efectivo, el cambio debe ser permanente de ahí hacia adelante. El elevar su vibración y el hacerse invisible. Y se transportó al salón de clases. Lo hizo sin moverse, o sea, él como si fuera una teletransportación. Vaya. Y sigue generándose en vibración alta. O sea, tan alta que este ser, la masa, se retiró. Se retiró de ahí. Vaya. Es lo que les deberíamos enseñar a todos nuestros niños, los padres, a elevar su vibración antes de ir a la escuela. Sí, ese niño se está abrazando y está teniendo recuerdos bonitos. De hecho, está conectando con la fuente. Y es increíble porque es la primera vez que vemos un niño así, haciendo eso. Estos seres lo detectaron, pero él lo que hizo fue transportarse, o sea, de repente apareció en el salón y este ser se alejó. Excelente. Los niños todos ajenos, la maestra ajena, pero él está todavía elevando su vibración. De acuerdo. De hecho, al grado que estos seres se fueron también los otros. O sea, dejaron de, al menos en esa ocasión, dejaron de seguir implantando. Al menos en esa ocasión. Lo detectaron, no lo veían y decidieron mejor irse. Pregunta si se puede ayudar a más niños. Estaba ahí una nave, ahí estaba la nave en la escuela. Ahí había una nave. Ya se están yendo. Y salen 3 cosas de estas. Son 3 los que salen. También se van en la nave. No, espérame, ¿dónde van ellos? No, estas cosas no se van en la nave. Estas cosas, haz de cuenta como si se fundieran en el suelo. Como si de repente se derritieran y se fundieron en el suelo. Con razón dicen que se crearon aquí en la Tierra. Sí. ¿Son seres de bajo astral? Sí, no, ellos no se fueron. Sí, claro. Entonces mi pregunta era, ¿se puede ayudar a más niños? ¿O nos enfocamos con el paciente? En el sentido de que el paciente puede lidiar con las capacidades que él tiene. Sí, el paciente lo está haciendo. Él sigue generándose, él sigue conectado. O sea, yo ya lo dejé ahí en el salón, pero él sigue conectándose.
sigue conectado. De hecho está recibiendo energía, está recibiendo ayuda, él. Sí. Hay una especie que lo está ayudando, son unos seres que lo están ayudando. Creo que sí sería importante saber quiénes son realmente. Él está conectando con ellos. A ver, pregunta. Dice que son seres de Sirio. Oh. Dicen que el niño es como si fuera un representante aquí en la tierra. Oh. A través de él trabajan. El niño es consciente de lo que es. Oh. Dicen, el niño sabe quién es. Vaya. De hecho, dicen que en ese momento está recuperando lo que es él. ¿Reconociéndose? Sí, está reconociendo. Sí, está como diciendo ya, o sea, sí tengo una forma humana, soy un niño, pero esto no lo puedo permitir, lo que está pasando. Cuando empezó a ver que todos estaban así como formados y que, entonces dijo, es que esto yo no lo puedo permitir. Yo no, él sabía lo que estaba haciendo. Sí. O sea, no pidió ayuda, ayúdenme, ¿qué hago? No, él ya lo sabía. Simplemente como que llegó a un límite que dijo, o sea, esto no. Y fue a raíz de que él abrió conciencia en el presente, que fue cuando dijo, y los papás ni cuenta se dan de esto que está pasando. La humanidad, los humanos no se dan cuenta cómo a los niños los están implantando, cómo desde niños. Por eso la violencia en las escuelas, dice. Y fue a raíz de eso que empezó a abrir conciencia él, y el niño se salió de la fila, y yo no le dije nada, o sea, simplemente yo estuve viéndolo, y llegó un punto en que lo vi que él solito se empezó a elevar en vibración, se abrazó, y luego vi que se hizo invisible, y siguió él vibrando en alto, y luego lo vi en el salón de clases. Oh. Y vi que este que estaba en el salón se retiró, y luego vi que los demás se fueron también, pero también vi antes de que lo detectaron, no lo veían ellos, pero lo detectaron, es decir, como que dijeron, nos van a descubrir, vámonos ya, porque él va a llamar a su apoyo, no sé, fue en ese sentido, salieron huyendo, por así decirlo. Entiendo. Bien, entonces revisemos esos cambios que se hizo en el pasado, cuando él era niño, ¿qué efectos tiene en el presente? Él está ahorita llorando porque dice que se traicionó. Se traicionó porque él sabía, dice, yo sabía que era algo especial, algo, o sea, que mi conciencia estaba bien, pero no hice caso, escuché voces que no debía haber escuchado, me creí lo que me dijeron que era, y no, yo no soy eso. O sea, me permití que me lastimaran en mi autoestima cuando yo sabía realmente quién era. Es lo que él está lamentándose ahorita, pero es parte de que está abriendo conciencia. Sí. No, no lo está como a manera de reproche, sino como de reconocerse, de reconocimiento en él mismo, de decir, entonces lo que yo pensé, lo que yo sentía, era verdad, o sea, era verdad, pero no hice caso a quienes me dijeron que no podía, a quienes me hacían cosas, a quienes no me escuchaban o me hacían sentir mal, hice caso a eso. Y
se levanta y te da las gracias porque dice que era lo que él requería, esa certeza, que él no quiso escucharse, no creyó que fuera eso, pero que sí es, dice, sí soy, yo soy ese ser. Observa si los implantes que tenía de adulto, ¿qué pasa con ellos? Él se los está retirando. Él se los está quitando. Él ya se reconoció, sabe quién es. Y se los está quitando. Se los está retirando. Y dice así como, ni modo, pero vuelvo a empezar. O sea, vuelvo a empezar. Pero ahora, dice, me escucharé a mí mismo. Seguiré mis instintos. Mi sabiduría interna. Mi luz, mi conexión. Para que la gente... Me reconozco como creador directo de la fuente. Excelente. Para que la gente entienda, los que apenas están viendo los primeros videos, ¿qué pasó con el gris? ¿Qué pasó con el reptiliano y con esa masa? Mira, en este caso ellos sí se fueron, o sea, la verdad se fueron. Aquí no vamos a decir que sacamos espada y no, se fueron, realmente se fueron. La prioridad aquí era el paciente. Sanó esa parte, nos fuimos hacia el origen de lo que le estaba pasando, de esos implantes. Ellos huyeron, sí, efectivamente huyeron. El paciente se reconoció como tal. A raíz de eso, a raíz de lo que pasó, el paciente no fue, en ese momento no fue implantado. O sea, no fue implantado. Él se salió, se reconoció a tiempo. Estos seres reconocieron quién es y se fueron. Correcto. O sea, se fueron. Aquí el aprendizaje que nos deja es de que efectivamente hay seres que están invadiendo las escuelas. Que están, hay seres que están implantando a los niños en las escuelas. Tú me comentabas si podía ayudarse a más niños. En este caso, él ayudó a los niños que estaban en esa fila, en ese momento. Okay. Así como se salvó él, se salvaron esos niños. Pero ciertamente es un fenómeno que está pasando. Entonces, pues creo que aquí es trabajo ya también de las personas que nos dedicamos a esto. Sí. De tener ese conocimiento para ayudar, ¿no? Sabemos que estos seres... les descubres un plan y ya traen otro. O sea, es una, no sé si se diga que es lucha constante, pero es algo en lo que se tiene que trabajar siempre. O sea, siempre. Sí. Aquí lo importante y el aprendizaje para los que ven las sesiones es que tenemos que elevar nuestra vibración. Eso es importante, sobre todo para reconocernos, independientemente de las personas que quieren saber su origen estelar. Que tú sabes que a mí eso casi no me gusta, pero no es esa la intención, sino la intención es de que se intencionen en elevar su vibración, se intencionen en luz y amor y hagan conexión con la fuente directa. Esa es su mayor protección, y con eso también pueden proteger a sus hijos, los papás. Es una educación desde ellos, es un compromiso de ellos y también hacer partícipe a los hijos de ellos. Correcto. Como no lo pudieron implantar a esa edad de niño, no hubo interferencia de estos seres y en el presente, para los que digan, ¿y qué pasó con el reptiliano? Pues simplemente desde ese momento en que él tomó conciencia, desapareció de la vida del niño. Así es, desapareció en la vida de él y puede desaparecer cualquier persona que sea acosada por estos seres, elevándose en vibración también se ayudan. O sea, ellos huyen
huyen de la alta vibración. Ok. Revisemos los puntos de consulta. Él está enojado, tenía miedos, gritaba, era impaciente, era preocupón, tenía depresión, tristeza, rabias e ira. Tiene actualmente diabetes y colesterol alto. Desde pequeño tenía problemas de visión y cataratas. Tiene problemas de circulación, dolor en la planta de los pies, sobrepeso, dolor de oídos, caída de cabello, dolor de rodilla, cadera, espalda y a veces dolor en todo el cuerpo. Y finalmente sudor excesivo en la cabeza, de cabeza a los pies. Sí, todo esto era provocado por eso. Es decir, mira, el niño, porque yo ni le dije, o sea, él sabía quién era. Parte de todos esos síntomas que tienes y que ahorita ya lo expresó, era esa culpa de decir, ¿por qué no me escuché? Yo sabía quién era, pero no me hice caso. Entonces por eso era su ira, porque él vio lo que estaban haciendo con los demás niños y decía, ¿por qué nadie actúa? O sea, ¿por qué nadie hace algo? ¿Por qué no saben que están siendo implantados los niños? En escuelas, hemos visto también que son implantados en parques, en sus casas, donde cuando duermen, hasta cuando hacen un simple berrinche, o cuando el papá los regaña o algo y se sienten heridos, o sea, cosas así tan simples y tan comunes. Y él lo sabía, o sea, él lo sabía y era esa su impotencia de sentir que no podía hacer nada, porque él de alguna manera se eliminó, en el sentido que hizo caso más a otras voces que a lo que él realmente sabía que era. Entonces toda esa impotencia le ocasionaba enojo, rabia, frustración, todas esas, la depresión, porque las cosas no salían como él tomaba conciencia que tenían que ser. Entonces, en ese sentido él va a tener mucha mejoría, y más que mejoría, creo que a raíz de esta sesión él va a despegar, por así decirlo, va a reconocer sus dones, sus virtudes, y ciertamente las va a utilizar para él y para ayudar. Sí, él tiene un firme compromiso de ayuda. Pregunta si esos dones que él tiene lo van a llevar a regenerar su cuerpo o necesita una ayuda, puesto que fue desde muy pequeño, desde los 5 años que lo implantaron. Sí, él se retiró los implantes, pero ciertamente está dañado, está lastimado. Fueron muchos años los que, sobre todo el de la columna, el que le abarcaba desde la cabeza hasta la columna, que era pues el que le ocasionaba todos sus dolores y sus molestias. Sí, él va a rehabilitación, se reúne con seres como él. Le pedí que elevara su vibración para que los reconociera y me dice que sí son ellos. Me dice que él confía en ellos, que los siente, los percibe y que va a estar bien, que requiere realmente del apoyo de ellos. Excelente. ¿Algo más? ¿Te dicen algo que requiera algo? Sí, solamente me están explicando lo de la diabetes. Oh. Me están diciendo que la diabetes se manifiesta cuando hay una falta de dulzura en su vida, derivado pues de sus depresiones, es que tiene esa diabetes. Todo se va a ir empezando a reestructurar.
se va a ir regenerando. Y él lo va a ir haciendo. De hecho, nada más le van a dar indicaciones cómo irlo haciendo. Él les dice que él quiere hacerlo. Él tiene ahorita muchas ganas de salir adelante, de reponerse, de recuperarse. Está fortalecido. Ahorita está fortalecido. No, totalmente distinto a cómo llegó a la terapia. Da las gracias. Gracias. Y también los sirios que vinieron con él y por él también dan las gracias. A mí cabe mencionar, bueno, al menos yo en las sesiones me hago acompañar de seres luz especiales, maestros, y aquí está el Arcángel Miguel, sí, en quien yo creo y en quien yo me apoyo mucho, y y él solamente estuvo observando. Él observa, él solamente participa cuando cree que es conveniente. Él sabe cuándo y cuándo se lo pedimos. correcto. En este caso solamente da la aprobación para que él vaya con ellos. Él también reconoce que sí son seres que lo van a ayudar. Excelente. Bien, entonces sería todo. Sí, en este caso de conexión con su ser luz, él ya sabía hacerlo. Sí. Y lo hizo a la perfección. Y bueno, tiene ese don de que se hace invisible y de un lado a otro se hace presente. Oh, excelente. Entonces, en esas condiciones ya él está recibiendo ayuda de su raza. Sí, y sobre todo tomó conciencia, es lo principal. Tomó conciencia de quién es. Y bueno, ahora le auguran muchas cosas maravillosas. Oh. Ya se reencontró. Excelente, bien. Sería el fin de la terapia entonces. Muchas gracias, Reina. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.